Estimados hermanos, hermanas, quisiera compartirle una breve reflexión sobre un texto del Evangelio de Marcos 7, del 31 al 37. El texto dice así: Jesús dejó el territorio de Tiro y marchó de nuevo por Sidón hacia el lago de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Le llevaron un hombre que era sordo y además apenas podía hablar, y le suplicaban que le impusiera la mano. Jesús lo apartó de la gente y a solas con él le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Y al momento se le abrieron sus oídos, se le soltó la traba de la lengua y comenzó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, más lo anunciaban. Y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús ha venido a liberarnos, a traer esa buena noticia del reino que nos libera, que nos sana, que nos levanta, que nos invita a seguirle. Y ese anuncio del reino sabemos que lo hizo de muchas maneras, ¿verdad? Anunciando con fuerza el Evangelio, con su testimonio, pero también con signos. Y este es un signo de que el reino ha llegado con Jesús. Este hombre sordomudo, marginado de la sociedad, ¿verdad? No podía escuchar ni hablar, no podía escuchar sobre todo la palabra de Dios. Y esa sin duda era un signo de marginación total. Pero Jesús viene justamente a abrir los oídos, a dar la vista a los ciegos, a destrabar la lengua para poder comunicarse, para poder anunciar el Evangelio, la buena noticia. Abrirnos a Jesús para descubrir sus maravillas, para descubrir su mensaje. Necesitamos acudir a Él. Necesitamos también que otros nos lleven, que nosotros podamos llevar a otros al encuentro con Jesús. Estamos conscientes que somos sordos y a veces mudos. Según el relato, esta situación, ¿verdad?, es muy lamentable. Este hombre vive ajeno a todo. Está lejos de Jesús. No puede escucharlo. Está aislado, ¿verdad? Pero hay algunos que lo llevan a Jesús para que le impongan las manos, como nos narra el Evangelio. Situación que es tan difícil, ¿verdad?, vivir así. A veces nosotros podemos escuchar, podemos hablar, pero igual somos sordos, mudos. Vivimos aislados, a veces sin capacidad de relacionarnos con los demás, y así puede transcurrir también nuestra vida. La persona sordamuda no puede escuchar a Dios. La persona sordamuda no puede transmitir el mensaje de salvación a los demás. Jesús, que ha venido a sanar y a curar, oye esta súplica que le hacen y sin tardar alivia el sufrimiento de este enfermo. Lo toma consigo, ¿verdad? Lo aparta de la gente y procede con signos muy concretos a sanar a este sordomudo.
pone los dedos en sus oídos y con saliva le toca la lengua. Jesús está actuando. Jesús se hace cercano. Jesús empatiza con el dolor de esta gente, de este sordomudo específicamente. Por eso no es indiferente. Reza al Padre, mira hacia el cielo, dice el texto, y pronuncia esas palabras: Efatá, ábrete. Y desde ese momento, desde ese encuentro tan profundo con el Señor, cambia la vida a esa persona, le cambia la vida al sordomudo. El encuentro con Jesús. Nunca nos cansaremos de recordar esa certeza, diría yo, de que es a partir del encuentro con Jesús que cambia la vida. El verdadero encuentro con Jesús transforma. Si no hay encuentro, es muy difícil sanarnos, es imposible. Si no hay encuentro con Jesús, no lo conoceremos, pero sobre todo no lo podremos anunciar. Este hombre que fue sanado sale de su aislamiento, se deja sanar por Jesús. También eso es muy importante en el texto, dejarse sanar por Jesús. No siempre quizás nos dejamos sanar por Jesús. Dejar que Jesús actúe en nosotros, como actuó en este hombre sordomudo. Ahí hay un llamado muy interesante para nosotros: dejarnos sanar por Jesús, que Él actúe en nuestra vida. Tenemos también, como digo, sorderas, trabas que nos impide escuchar, hablar. Le cambia la vida, por eso lo pregona, lo anuncia. Jesús le dice: no se lo cuente, no lo proclamen, no lo digan, pero entre más insistía, más se lo proclamaban, dice el Evangelio. Sí, porque el encuentro verdadero con Jesús es muy difícil guardarlo para uno nomás, ¿verdad? Como una buena noticia grande, es difícil guardarla para uno. Siempre uno quiere compartirla con los demás, con la familia, con los vecinos, ¿verdad? Con los amigos. Me pasó esto, una buena noticia. Esto es lo que le pasó al sordomudo. Se sintió amado por Jesús, sanado. Jesús fue compasivo con él. Ese Jesús se puso en el lugar del sordomudo, pero actuó, como digo, Jesús cercano, con gesto, lo tocó. La experiencia que necesitamos nosotros también. Ojalá que tengamos esa experiencia de Jesús. Sentirnos sanados y amados para que cambie nuestra vida y que esa experiencia la podamos transmitir. Esa es la misión en el fondo, ¿verdad? Transmitir la experiencia del encuentro con Jesús. Eso es lo que nos pide Jesús, anuncio del reino de Jesús, pero tiene que partir de la experiencia personal. Esa experiencia personal que se hace comunidad y que se proclama a los demás. Haciendo referencia a este texto, para que no seamos sordos ni mudos. Yo pensaba en este texto y me preguntaba, ¿verdad?, ¿cuáles son nuestras sorderas? ¿Cuáles son mis sorderas? ¿Qué todavía no escucho de Jesús, de los demás? Del clamor de los que más sufren, por ejemplo, de los que más necesitan. Pasamos muy rápido, con mucha bulla, muchas distracciones que a veces no escuchamos. A veces oímos, pero no escuchamos. ¿Y para qué decir que no siempre proclamamos el Evangelio, la buena noticia, que tiene que ver con la verdad,
con el perdón, con la justicia, con la solidaridad. Quizás por miedo, quizás por comodidad. Hay un llamado grande a revisar nuestra vida, nuestras sorderas y las veces que somos mudos y que no proclamamos el Evangelio como lo hizo Cristo. Todo lo ha hecho bien, le dice la gente, se admira de Jesús. Por eso muchos lo siguen. Aquí hay un verdadero profeta, aquí hay alguien más que un profeta. Algunos lo reconocen como el Hijo de Dios, el Mesías. Pero también otros los abandonan en el camino, abandonan a Jesús porque no cumple sus expectativas, quizás porque su mensaje es muy fuerte. Cuando Jesús dice, yo tengo que asumir la cruz, morir, muchos se van. Es duro este lenguaje, les dice. Bueno, ahí estamos todos nosotros tratando de seguir a Jesús, comprenderlo, amarlo, servirlo, pero reconocer que todo lo hace bien. Aunque muchas veces no lo veamos, no siempre descubrimos, no siempre estamos atentos y atentas a la acción del Señor. Y sus caminos no son los nuestros, su lógica no es nuestra lógica. Por eso una de las características del cristiano y de la persona humana en general, ¿verdad?, es la paciencia para esperar los momentos de Jesús, que no son nuestros momentos. Nuestros ritmos no son los ritmos de Jesús. Todo lo ha hecho bien. Hemos de dejarnos entonces trabajar por Jesús. No podemos vivir sordos. No podemos no anunciar el Evangelio. Ay de mí si no predicara la buena noticia, dice San Pablo. Ay de mí si no predicara. Escuchar lo que Jesús nos va diciendo en nuestro corazón, a través de los demás, a través de los signos que vamos viviendo también en nuestra sociedad, en el mundo. ¿Qué nos quiere decir Jesús? Escuchar a Jesús en esas cosas sencillas de la naturaleza, por ejemplo. Escuchar a Jesús especialmente en los sencillos y humildes de corazón. Creo que ellos siempre tendrán mucho que decirnos. Pedirle al Señor que nos dé esa gracia, ¿verdad?, de escuchar aquello que tenemos que escuchar. A veces escuchamos tantas cosas que no sé cuántas de ellas valen la pena. Y para eso tenemos que silenciar nuestro corazón, para poder escuchar, porque si no, no escuchamos, oímos nomás. Y que el Señor nos dé la gracia, la fuerza y la valentía y nos quite aquellos miedos para anunciar el Evangelio. En esta sociedad que vivimos, en este mundo, en situaciones difíciles, a todos nos pasa que a veces no queremos hacernos problemas y callamos. Somos sordos y mudos. Y especialmente que el Señor no nos, o más bien nos impulse siempre a anunciar el Evangelio, la buena noticia, que para eso Él ha venido y para eso nos ha llamado, para que estemos con Él, pero para anunciar el Evangelio, esta buena noticia, que tanto necesitamos, creo yo, esta buena noticia del Evangelio, en un mundo y en un tiempo que a veces vamos caminando en la desesperanza, en el desconsuelo. Necesitamos encender la llamita del Evangelio en nuestra vida y en la vida de los demás, y por supuesto también en la vida de nuestra iglesia. Que el Señor nos dé ese ánimo, que el Señor nos haga experimentar su presencia,
que vayamos a Él, que confiemos en Él, porque necesitamos, como digo, que nos sane de nuestras sorderas, que no seamos mudos, y que especialmente, diría yo, que nos dejemos transformar por Jesús, que nos dejemos sanar por Él. Él todo lo hace bien. Todo lo hace bien. Que esta palabra del Evangelio de San Marcos nos lleva a una reflexión sencilla, tomar el Evangelio en un lugar tranquilo, meditarlo y hacernos esta pregunta que algunas ya las hemos hecho en el texto, ¿verdad? ¿Somos sordos y mudos? ¿Cuándo? ¿En qué? ¿Comunicamos nuestra experiencia con el Señor? ¿Cómo lo hacemos? Con la conciencia de que nos hace bien creer en Jesús. Nos hace bien creer en Jesús. ¿Por qué? Que la gracia del Señor nos fortalezca, nos ayude a rezar unos por otros, agradecerle al Señor que siempre viene a nuestra vida y pedirle que nos convierta nuestro corazón, que al final, ¿verdad?, de eso se trata, convertirnos a Jesús. Conviértanse y crean en el Evangelio. Que este texto nos lleva al encuentro de Jesús y que salgamos fortalecidos, alegres, contentos, al sentir que Jesús nos sana, que nos salva. Que tengan una buena semana, unos buenos días en este mes de septiembre y que la Virgen del Carmen proteja nuestra patria. Que la Virgen del Carmen nos lleve a su Hijo Jesús, nuestro Salvador. Que Dios los bendiga, que los cuide.